de repente saliendo de la consulta con una receta que dicen tómate la píldora guapa y vamos bien. Nunca hay dos SOPs iguales. Nunca. Cuando tú tienes un síndrome de ovario poliquístico, corriendo quieres saber qué te tienes que tomar y es muy importante este mensaje porque lo primero, lo número uno es tus hábitos. Y hay ciertos mitos como no te puedes quedar embarazada, vas a tener que tomar hormonas de por vida, no vas a poder bajar de peso nunca. Mentira, es que son mitos que de verdad que con unas buenas pautas lo vas a poder mejorar. Bienvenidas a un episodio más del podcast de Fenix. Hoy estamos en Sin Más Dietas, ¿no? Paso de la dieta. Paso de la dieta. Y hoy traemos un episodio que a mí me hubiese encantado escuchar cuando tenía 16 años, es sobre el síndrome de ovario poliquístico, porque cuando a mí me pasó estaba muy desesperada porque los síntomas de este me tenían frita. Me acuerdo que tenía un brote de acné brutal, no me bajaba el periodo, me sentía inflamada. Vas al médico, te dicen que tienes síndrome de ovario poliquístico, tú no has escuchado esto en tu santa vida, no sabes qué es, te asustas como muchísimo también porque incluso me llegaron a decir que no iba a poder tener hijos quizás. Y te ves ahí, de repente, saliendo de la consulta con una receta que dicen tómate la píldora guapa y vamos viendo. A partir de ahí te vas informando, te vas formando y te das cuenta de que esto no es así, que hay muchísimas cosas que puedes hacer y que no pasa absolutamente nada. Son síntomas que se pueden controlar, pero es verdad que te hacen pasarlo bastante mal. En este episodio os vamos a contar qué es el síndrome de ovario poliquístico, cuáles son los síntomas y vamos a ir al grano, que es lo que vais a querer escuchar. Cómo podemos comer para favorecer estos síntomas, qué suplementos van a venir bien y cuáles son los hábitos que tienes que implementar en tu día a día. Te voy a dar el spoiler, esto se trabaja además de forma muy positiva, pero sí que tienes que tener en cuenta que es muy importante que tengas claro qué es lo que debes hacer con tu nutrición, con tus hábitos, qué es lo que te viene bien, qué es lo que quizás no tanto y tratar de tener estos hábitos muy implementados en tu día a día, ¿verdad, Eva? Exacto. Y así, para quien no lo conozca, el síndrome de ovario poliquístico, que se suele conocer como SOP, así a grandes rasgos, es una alteración endocrinometabólica que suele aparecer en mujeres de edad reproductiva. Esto pues suele tener alteraciones hormonales, metabólicas, ovulatorias y demás, que, como has dicho, se trabajan. Y ahora vamos a ver cómo abordarlo y demás. Tú, ¿verdad que observas muchísimo que muchísimas de las niñas que entran a llevar a cabo un plan de nutrición tienen síndrome de ovario poliquístico? Muchísimas y esto ahora veremos cómo lo hacemos, porque hay muchas veces que se tiene una visión muy reduccionista del problema, que vamos a entrar ya a hablar de este tema. Muchas veces, que esto es una pregunta que ha hecho una chica, pero la voy a responder ya, porque es, ¿tengo que bajar de peso cuando tengo el síndrome de ovario poliquístico? Y al final, muchas de las chicas que acuden dicen, he ido al médico, me ha dicho, tómate la píldora y pierde peso. ¿Cómo que pierde peso? Esto es reducirlo todo al peso y al final a dietas restrictivas, efecto rebote, cosas que al final debemos de evitar. Lo que tenemos que tener es una visión más global y enfocarnos más en la mente, o sea, ¿Cómo enfocar el problema de una forma diferente? Sí, teniendo en cuenta tanto el psicológico, no me sale ahora la palabra, tanto sus funciones metabólicas como el físico, o sea, el físico, todo es importante, pero no solo reducirse al peso. Vale, cuando hablamos de los síntomas un poquito que nos encontramos con el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué síntomas son los que suelen destacar? Claro, aquí tenemos que destacar que nunca hay dos SOPs iguales, nunca. Hay que conocer muy bien a la persona y saber la sintomatología de cada una para poder trabajar exactamente con esa persona. Pero sí que hay tres características que se pueden englobar en una persona, digamos, que son el aumento de los andrógenos, la oligoanovulación y la resistencia a la insulina, que vamos a explicar un poco estos. El aumento de los andrógenos son las hormonas masculinas que
personas que tienen SOP, estas hormonas están aumentadas. Esto se traduce un poquito para que también lo entendáis. Cuando esto sucede, puedes tener más vello, tendencia acnéica, por ejemplo. Exacto. Yo, una de las cosas que me sucedía era, tenía, por ejemplo, vello en los bracitos, me salió más, y por ejemplo me sucedió el tema del acné. Claro, que eso es el hirsutismo. Esto suele aparecer pues, en sitios del cuerpo donde una mujer no suele tener vello, como también puede ser que empiece la alopecia androgénica, por ejemplo. Que se te caiga un poquito el pelo, sí. Sobre todo en la zona superior de la cabeza. Esto es lo que puede provocar el aumento de los andrógenos, que son las características que suelen aparecer en las mujeres con SOP. Otra de las características que hemos comentado, la oligoanovulación, que es que ovulas menos veces de lo que una persona que no tiene SOP suele ovular. Y por último, que es una de las causas también principales por las que sueles acudir al médico, que también fue mi caso, de no me baja el periodo, ¿qué está pasando? Importante también este aspecto, ver por qué no tienes el periodo, porque en mi caso, por ejemplo, fue porque acudí a consulta porque estaba en bajo peso. Entonces, no te baja la píldora porque tienes una amenorrea. En ese momento me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, pero también una de las causas por las que a mí se me suspendió el periodo era porque tenía insuficiencia de nutrientes y bajo peso, lo cual el médico no me dedicó en ese momento el tiempo preciso para poder abordarlo de esta forma, y solamente vimos el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, que evidentemente no se puede ocultar con tómate la píldora para que te baje el periodo, porque verdaderamente la suspensión del periodo viene porque tengo déficit de nutrientes. Claro, tienes una deficiencia energética que hay que abordar con la nutrición. Lo cuento esto porque es muy importante también, porque nosotras nos encontramos con chicas que vienen con bajo peso o que llevan siguiendo una dieta restrictiva durante muchísimo tiempo, que lo primero que hacemos es poner una dieta adecuada que cubra todas estas necesidades. Vienen con mucho miedo, pero es importante para poder recuperar el periodo y para poder tener una correcta regulación hormonal. Exacto. Que aquí muchas veces también tenemos que preguntar qué tipo de amenorrea tienen, porque hay chicas. El otro día, por ejemplo, entró una chica que me dijo que llevaba una barbaridad de años sin la regla, 20 sin exagerar, yo creo que eran 20. Pues en este caso lo primero que hice fue preguntarle si en el médico le habían dicho si tenía amenorrea primaria o amenorrea secundaria, porque si es amenorrea primaria nosotras no podemos trabajarlo, aquí ya sí que es medicación y hablarlo más con el médico. Entonces esta chica me dijo que sí que era amenorrea secundaria, entonces vamos a ver si lo podemos ir trabajando, porque si es amenorrea secundaria obviamente vamos a poder lograrlo, pero hay que ver ahí mucho más, y lo que le habían dicho de hacer en estos 20 años era tomarse la píldora. Yo digo, es que eso no puede ser. Totalmente. No puede ser, y hoy en día está cada vez más. Cualquier chica que entra te dice, he ido al médico, me han dado la píldora. Creo que ya por eso hay mucha información respecto a esto, y me gusta mucho calar con el mensaje, porque al final yo siempre digo que es como un parche, es decir, es enmascarar un posible problema que hay debajo con, bueno, tienes una falsa regla y ya tira para adelante, ¿no? Claro. Pero si realmente hay algo que no está funcionando bien y tu cuerpo te lo está avisando suspendiéndote el periodo, lo estás enmascarando y esto sigue estando ahí. Exacto, Y el tercer es como un parche. Totalmente. Y el tercer síntoma es la resistencia a la insulina, como he comentado antes, que esto es que simplemente tus células no responden bien a la insulina, que la insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre. Que esto también es muy importante, porque también creo que hay como una tendencia generalizada de el miedo a la resistencia a la insulina, que se tiene como el mito de que hay que suprimir los carbohidratos. Entonces vienen las niñas con un temor increíble a los carbohidratos, y lo que hay que tener en cuenta es que hay que aprender qué carbohidratos, en qué cantidad son positivos tomar, pero no tener ese miedo a los carbohidratos porque no son el problema. Lo que sí que es el problema es un exceso de carbohidratos pues refinados, etcétera. Sea ultraprocesado. Una alimentación que no es equilibrada o saludable, pero no es los carbohidratos. Correcto, porque sí que la resistencia a la insulina suele dar miedo porque está relacionado a pues, problemas metabólicos, a aumento de peso, porque es así. Y estos problemas, pues al final les tienes miedo, porque puedes tener diabetes tipo 2 y demás, que ya vas a problemas más grandes. Entonces lo que hay que hacer es abordarlo mediante la nutrición. También tengo una chica que ha preguntado sobre la suplementación, que tiene la testosterona alta, que estos son los andrógenos, y que si con la suplementación se le va a arreglar. Pero es que no es solo la suplementación, como siempre decimos, es
una ayuda. Creo que esto es un punto súper clave, ¿no? Porque cuando Claro. tú tienes un síndrome de ovario poliquístico, corriendo quieres saber qué te tienes que tomar para corregir el acné, para evitar que se te caiga el pelo, para mejorar si estás subiendo de peso, bajar de peso. Y esto Siempre no es quieres así. la pastilla mágica que, No que es así. te lo solucione. Y es muy importante este mensaje porque lo primero, lo número uno es tus hábitos, o sea, estudiar qué es lo que está pasando con tu hábito, exceso de ejercicio, falta de ejercicio, cómo es tu alimentación, suficientes grasas saludables, no las Exacto. tienes, desequilibrio nutricional, falta de proteína. Porque también hay mucho miedo, o sea, siempre se habla del miedo a los hidratos, pero hay mucho miedo a las grasas, pero muchísimo. Tú a alguien le pones guacamole o aguacate, ¿qué me has puesto con la grasa que tiene? No, es que lo necesitas, tu cuerpo, tus células lo necesitan. Y en este sentido, como tú bien decías, es verdad que con los síndromes de ovario poliquístico hay ciertas pautas de suplementación que funcionan muy bien, pero siempre entendiendo que es un acompañamiento a lo que estás haciendo con tus hábitos, con tu nutrición, con tu descanso, con el deporte que realizas. Exacto, nosotras lo que hacemos es enfocarlo a una alimentación, pues, con hidratos de carbono complejos, porque esto lo que hace es que tu cuerpo los vaya absorbiendo poco a poco, entonces la insulina también se va secretando poco a poco, no hay picos de insulina y esto hace que no tengas resistencia a la insulina, entonces hay que saber trabajarlo, evitar los refinados y los ultraprocesados, esto es una recomendación general, pero sobre todo en mujeres con SHOP les va a ayudar muchísimo a mejorar su sintomatología y verduras, frutas que también tienen hidratos de carbono complejo, grasas saludables como hemos comentado. Es que al Suficiente final proteína para estar saciada. También, cuando a mí me sucedió esto me agobiaba como muchísimo porque era una etapa en la que no tenía todavía como información o nociones de lo que es como una alimentación saludable y te agobias como mucho pensando que tienes que hacer como demasiado y quiero que se tranquilicen porque también cuando estás tan desesperada porque te están agobiando tanto los síntomas quieres como algo extremo que te haga cambiar y realmente es entender que tener una nutrición equilibrada, saludable y que te ayude no es tener una alimentación restrictiva, complicada o difícil. Claro, cuando ellas muchas veces ven como las pautas que divertidas o que pues es que es como demasiado sencillo, claro, es que no tiene por qué ser complicado para que tengas un buen resultado, sino es justamente eso lo que te va a permitir que puedas mantener unas pautas que llevar durante toda tu vida, porque el síndrome de ovario poliquístico es algo que te acompaña, pero que cuando ya lo tienes controlado no pasa nada. Yo os voy a contar mi caso para que os quedéis súper tranquilas. Yo estuve 7 años sin que me viniese el periodo tomándome la píldora, nunca se me corrigió el brote de acné, siempre tenía brote de acné constante pero además muy muy fuerte y también sentía que tenía como muchos picos de ansiedad constantemente y consideraba como que es algo que tenía como que convivir conmigo, es más llegué hasta a dudar si me podría quedar embarazada porque al no poder tener el periodo pues era como complicado. Tomé la decisión de dejar la píldora, también me gusta mucho informar de qué es lo que sucede cuando suprimimos la píldora, porque también tenemos como un síndrome post-píldora en el que nos desregulamos un poquito y por lo tanto los síntomas no mejoran, sino que tienes como un pequeño rebrote y hay que estar preparada con, como digo, la herramienta necesaria que es saber qué tienes que hacer con tu nutrición, saber qué tienes que hacer con el componente psicológico, saber qué tienes que hacer con tus hábitos y tener paciencia, pero yo posteriormente, después de dejar la píldora, tener un año de constancia con mis hábitos nutricionales, regular el entrenamiento, porque yo, por ejemplo, pecaba de sobreentrenar, tener una buena pauta de suplementación y de descanso, recuperé mi periodo. Ahora mismo soy una mujer regulada, tengo mi periodo sin tomarme ningún tipo de hormona externa. Y vamos, no tengo acné, no tengo problema de vello, no se me cae el cabello. Esto me ha llevado un proceso de conocimiento y de saber cómo tengo que tratarlo y lo hago de forma súper sencilla e innata en mí. O sea, creo que quiero darle como la píldora de tranquilidad en este sentido. Claro, y al final la teórica es muy fácil porque nosotras lo estamos diciendo y, sí, eso yo me lo sé. Ya, tú te lo sabes, pero es como hemos dicho, no hay dos SHOP iguales y tenemos que ver tu sintomatología para trabajar directamente en esta. E incluso pautar suplementos adaptados a tu caso, porque no todos los casos son iguales. Porque también esto va muy acompañado muchas veces con quiero hacer esto, sé que tengo que hacerlo, pero luego hay chicas que no son capaces de llevarlo a la práctica, lo que tú has dicho, porque no saben cómo tampoco. Y juega mucho el componente también mental, psicológico, entonces es muy importante una persona que te ayude a adaptar lo que tienes que hacer al momento preciso en el que te encuentras. Claro, y es lo que he comentado, que al final no es llevarlo a una visión reduccionista del peso o solo centrarnos en esto, en algo que te pasa únicamente, no, es también saber cómo estás en ese momento y cómo lo puedes llevar, cómo
por qué camino llevarlo, porque igual una persona lo podemos llevar así de fácil, pero otra persona pues necesita más tiempo. La clave, la píldora mágica aquí sí que existe y es la paciencia, porque también en estos casos yo de verdad a las chicas les digo que tienen que tener paciencia, porque dar con la clave de lo que necesitan y poder implementarlo en su día a día requiere de conocimiento, tanto ellas a título personal como el profesional que te está ayudando. Exacto, y lo que has comentado antes cuando has dicho tu situación, lo de que has estado 7 años sin regla y demás, lo que ahora mismo hay son muchos miedos al SOP. Es verdad que el SOP es algo que no se cura, va a convivir contigo toda la vida. Pero sí no que pasa se nada. mejora. Y no te puedes quedar embarazada. Exacto, y hay ciertos mitos como no te puedes quedar embarazada, vas a tener que tomar hormonas de por vida, no vas a poder bajar de peso nunca. Mentira, es que son mitos y es algo a lo que no tienes que tenerle miedo, porque de verdad que con unas buenas pautas lo vas a poder mejorar. Es algo que hay que ir quitando esos miedos. Y para darles la píldora justa, ¿qué recomendaciones les darías a nivel nutricional, de pautas de hábitos y de suplementación para poder trabajarlo teniendo en cuenta que cada SOP, como hemos dicho, es diferente y que luego esto requeriría de una pauta individualizada? Claro, esto es ya lo que hemos comentado, el abordaje nutricional. Lo que haríamos es enfocarnos en los hidratos de carbono complejos. Ejemplo de hidratos de carbono complejo. Ejemplo de hidratos de carbono complejo, pues que tengan mucha fibra, por ejemplo, las pastas integrales, todos los hidratos todos los cereales que sean integrales, pan, pasta, arroz, todo integral. Legumbres, patata. Legumbres, luego también la fruta y la verdura también tienen hidratos de carbono complejos, grasas saludables como podría ser aceite de oliva, aguacate, frutos secos, también hay variedad. Chocolate También, obviamente se puede incluir, ¿vale? A todos nos encanta. Y es que simplemente es eso, luego proteínas para aportarte ese poder saciante, porque las proteínas de un buen valor biológico pues te ayudan obviamente. Y también te favorecen preservar masa muscular, lo cual también es muy importante. Claro, sí. Los 3 macronutrientes tienen que estar ahí siempre en mente, pero sobre todo priorizar los hidratos complejos en SOP. Y luego la suplementación te la dejo a ti. Dinos. Es verdad que es como también, ha sido como clave. Yo cuando dejé la píldora, para mí el inositol es súper clave. Se absorbe muchísimo mejor con zinc, ¿verdad? Sí. Y hay un suplemento que viene como todo, se llama OvaPro y tienes todo, vitamina C, inositol y zinc, si no me equivoco, creo que es la fórmula, y es muy cómodo porque lo tomas y te viene muy bien y está justamente hecho para síndrome de ovario poliquístico. Sí, muchas chicas se lo toman y les va y funciona genial, muy bien. Sí. La berberina también, y luego en algunos casos el médico suele pautar también metformina. En algunos casos. Claro, pero eso ya es con una pauta médica. Exacto. Pero que sepan que cuando tienes una buena pauta a nivel nutricional y una pauta adecuada a nivel de suplementación, consigues regularte estupendamente y los síntomas se controlan. Y la medicación ya no hace tanta falta. Y en cuanto a deporte, el entrenamiento de fuerza es también algo, como hemos dicho, generalizado para la mujer, súper bueno, pero en todas las etapas, tanto menopausia, síndrome de ovario poliquístico, es algo que debéis incluir en vuestro día a día. Y también es muy importante en este sentido, cuando tenemos problemas a nivel hormonal, hacer un estudio un poco de cómo está siendo nuestro entrenamiento, porque también veo muchos casos de mujeres sobreentrenadas, con muchísimo estrés, porque además el entrenamiento también es una forma de estrés, y si le sumamos nuestra vida con los estudios, la familia, no sé qué, no sé cuántos, el estrés desmedido también es una causa que tus hormonas las pone loquísimas. También es algo que debemos muchísimo tener en cuenta. Así que bueno, chicas, el mensaje creo que ha sido muy claro, que estéis tranquilas, que tengáis paciencia y que se puede trabajar, que no tengáis miedos. De verdad, que todo lo que tengáis dudas, preguntadlo, porque siempre hay gente que sabe y que os va a poder ayudar. Así que bueno, espero que os haya sido muy útil este episodio. En nuestras redes sociales podéis consultarnos cualquier duda que tengáis y será un placer teneros en el siguiente episodio. De paso de la dieta. De paso la dieta. Un besote. Chao.